Hace casi un par de semanas, menos, platicábamos con Adrián Levarón. Y es que vino esta petición de autoridades estadounidenses al presidente Biden en el marco de su State of the Union, su mensaje, su informe de gobierno. Y le piden, particularmente republicanos primero, diputados, congresistas y luego fiscales, le piden a el presidente Biden que declare como organizaciones terroristas los cárteles de la droga en México. Platicábamos al respecto con Adrián Levarón y a mí me pudo mucho esa entrevista. Está disponible en mbsnoticias.com y en luiscardenas.mx. Me pudo mucho, porque Adrián Levarón lo dice clarito. A ver, yo lo que quiero es justicia. Me vale quien sea, pero que sea justicia. Me urge justicia por mi familia, a la que mataron en Bavispe. Y que hoy esa zona se terminó convirtiendo en pueblo fantasma. Esto nos lo dijo aquí en MBS. Escuche. Todavía, después de 3 años y pico de estar macheteándoles duro, como todos ustedes me han visto, todavía me pregunto qué pasó. Y mi conclusión es esa. Fue un acto de terrorista para criar terror. Eso pasó. Y ¿sabes qué? Les funcionó. La mitad de esos pueblos se fueron. El 80% de la gente de La Mora dejó La Mora. Se fue de Bavispe para no volver. Yo nomás le quiero pedir a López Obrador que también me ayude a declararlo comunista, terrorista. Es lo único que necesito, que lo haga el presidente, que lo haga el juez, que lo haga el fiscal. ¿Por qué le sacan? A mí no me gusta meterme en lo bilateral. A mí no me gusta meterme en lo binacional y las implicaciones porque yo no las conozco y no me quiero meter en ese chisme, sinceramente. Pero yo sí apoyo. La entrevista completa está en mbsnoticias.com. Hoy vamos a platicar de esto, de los cárteles que en México están generando muerte tras muerte tras muerte. Y en los Estados Unidos, del fentanilo, que a través de una adicción, que por cierto tuvo mucho que ver con farmacéuticas, está generando también muertes y muertes y muertes. Ok, la solución es que nos declaren cárteles terroristas. Hoy estamos ya en un punto en el que nos vale cacahuate quién nos vaya a resolver el problema. Lo que queremos es que se resuelva el problema. Esta desesperación que tenía Adrián Levarón, esta desesperación que tienen muchos en todo el país, lo mismo en Guanajuato, lo mismo en Zacatecas, lo mismo en Sinaloa, lo mismo en Tamaulipas, lo mismo en Guerrero. Salvador Mejía, qué gusto saludarte hoy con un tema tan duro, tan escabroso, tan difícil, pero pues muy necesario. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis Cárdenas, buenos días. Qué gusto verte. El gusto es mío. Cuéntale. Híjole, ¿qué te puedo decir? Platicar de esto, platicar del verdadero impacto de los cárteles desde esta mesa aquí en la Ciudad de México es facilísimo. Pero pues me gustaría que tuviéramos esta plática en Sonora, en Veracruz, en Zacatecas, que está... Pues no se puede tener. En Michoacán... No podríamos. ¿O la tendríamos? No, en Michoacán ya pasó. Llegaron los cárteles a una estación de radio y de tele y los amenazaron por derecho de piso. Eso pasó en Michoacán hace 2 semanas. Platicamos desde el privilegio, Luis, de que sí, claro. Vivimos en pues, todavía el último bastión de seguridad de la Ciudad de México. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Pues empecemos por los datos. Yo estoy consciente, porque lo hemos platicado tú y yo, desde hace cuántos años que nos conocimos, y empezamos a hablar de un cambio que fue con Felipe Calderón. Recordarás perfectamente del famoso coche bomba en Ciudad Juárez, los granadazos en Morelia, que fue un fin de año, si no me falla la memoria, y de ahí para el Real. De ahí para el Real, lo que vimos fue un cambio en la forma en la cual la delincuencia organizada generaba terror en la población para poder tener un imperium respecto de ellos, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Pues que estamos llegando a extremos ya de locura, como por ejemplo el cártel de Jalisco que utiliza drones para arrojar granadas. Sí. Bueno,
por Dios. Me queda claro que las tácticas que utiliza la delincuencia organizada, si tomamos el Código Penal Federal, sí o sí van a hacer clic con el delito de terrorismo, para mí. Pero lo que yo piense, Luis, la verdad es absolutamente secundario. Vamos a platicar, vamos a dar el punto de vista de los norteamericanos. La semana pasada, el 15 o el 16 de febrero, comparece la jefa de la DEA en el Senado de los Estados Unidos para intentar explicar qué es lo que está ocurriendo con la crisis que ellos están viviendo por el fentanilo. Quien no lo tenga eso en el radar, pues le podemos utilizar las mismas palabras de la jefa de la DEA, diciendo que esta es la peor, la más grave de las amenazas que Estados Unidos ha enfrentado por tráfico de drogas, por el consumo de las drogas. Las muertes en estado que a ti se te ocurra de Estados Unidos ha ido a la alza y no hay elementos para pensar que esas muertes pues van a comenzar a disminuir. Y esto, a dicho de la DEA, se debe a que los cárteles mexicanos, en lo particular Cártel de Jalisco, Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, son los responsables de una introducción brutal del famoso fentanilo, la droga que está causando estos estragos en Estados Unidos. Y lo que la DEA está pidiendo es justamente un cambio en la manera en la cual se están combatiendo los cárteles, porque a su juicio esa es la manera de evitar que siga entrando el fentanilo a los Estados Unidos. Okay. ¿Y cuál es esa mecánica? Me preguntarás y yo te responderé. Dice la jefa de la DEA, como combatieron a los Zetas. Y pues quien tenga memoria recordará que en su momento los Zetas fueron perseguidos como animales de presa, ¿no? A ver, ¿eso dijo la jefa de la DEA? Tienen que combatirse a los cárteles de Sinaloa y al cártel de Jalisco. Se debe designar a ambos cárteles como de mayor prioridad, tal y como ocurrió en 2012 contra los Zetas, quienes también hay que recordar fueron vinculados a Hezbollah en algún momento. Sí, claro. Te tengo ahí por un momento. O sea, palabras de la jefa de la DEA. Ann Milgram es la jefa de la DEA, ¿no? Sí, señor. Ann Milgram dijo, hay que combatir a los cárteles mexicanos que nos están pasando fentanilo, llámese particularmente Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que combatirlos con la misma fuerza. La misma fuerza que se combatió a los Zetas. Es correcto. A los Zetas se les combate particularmente en el sexenio de Calderón, un poquito después en el sexenio de Peña Nieto, aunque la verdad los debilitaron mucho en el sexenio de Calderón. Y se habló, tú y yo lo hablábamos, y sonaba un teléfono y nos decían, dejen de estar diciendo esas cosas que luego se confirmaban con apoyo norteamericano. Pasaron varias cosas. Pasaron muchas cosas. Y hablamos de los vigilantes. Y hablamos de estos grupos casi que extramilitares o paramilitares. Los matacetas. Que luego derivaron en otras cosas. Y que muchas veces platicamos es que estos son grupos gringos, militares, que están entrando a ciertas zonas en Tamaulipas y están aniquilando a estos elementos del crimen organizado. Con Calderón, y con esto cierro para continuar con tu narrativa, Salvador, con Calderón hubo una apertura brutal de el gobierno y de la seguridad a los Estados Unidos, al grado que aquí en Reforma dice que había oficinas de inteligencia militar. No dicen. Dicen, a mí no me consta. Pues no dicen. Me metí ahí. Ok, dicen. Ya no sé tú, pero dicen. Yo nunca me metí ahí. A ese grado estaba. Pero realmente, ¿qué resultados tuvimos? Pues sí, Calderón, tú entrabas, sí, esas oficinas existieron, por supuesto. Claro. Pero tú entrabas a la entonces CEIDO, su Procuraduría de Delincuencia Organizada, y te topabas con unos güeroskis muy interesados. Oye, ¿cómo han cambiado los agentes del Ministerio Público? Sí, Calderón les abrió la puerta a las agencias norteamericanas. Sí, la CEIDO estaba ahí. Pero, Luis, más allá de eso, ¿realmente qué ocurrió? Pues no mucho. Y esa es la parte ya de los hechos. No pasó nada, pero luego llega Peña Nieto. La cooperación se reduce. Llega el presidente López Obrador y la cooperación se va a .0001 cuando él decide sacar a personal de la DEA. Y cosa que estamos hablando de datos, Luis. Y ahí otra vez,
lo que rompe quizá ya la relación DEA López Obrador, DEA 4T, fue la detención del general Cienfuegos. Es la detención. Entonces, si en esa parte, Luis, del combate a los cárteles, la dejáramos hasta ahí, diríamos que tenemos no una muy buena relación con la DEA y que no necesariamente hemos tenido los resultados que los Estados Unidos quieren. Pero creo que tenemos que hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos analizando esto? En atención a los reclamos de la jefa de la DEA. Sí, México tiene que hacer más. Sí, México necesita combatir con más fiereza. Sí, México no ha entregado información. Bueno, sí, entonces digamos, vamos a ponerle número a la casa. La colaboración México-DEA, DEA-México no ha sido necesariamente la mejor, por un lado. Por otro, la DEA en México viene arrastrando también no pocos escándalos. De hecho, la cabeza de la DEA en México, que fue designado un poquito después de lo de Cienfuegos para generar una amigable composición, pues fue retirado de su puesto por actos de corrupción. Hizo fiestas con abogados de narcotraficantes. Esto fue un escandalazo en los Estados Unidos. ¿Qué? Y por la cara que pones... Yo no sabía. El ex jefe de la DEA en México. En este sexenio, o sea, hace Sí, un ratito. con ajá. Cienfuegos. O sea, cuando Cienfuegos fue hace 2 detenido años, y 3 años. Ajá. Ciertamente, detenido y liberado, Ajá. se asigna a una nueva cabeza. Aquí en Aquí en México. México, ahorita se me fue el nombre, pero Ajá. si lo googleas ahí en Ok. tu ordenador, Ajá. lo vas a encontrar. Esta persona fue retirada de la oficina porque él rentaba una casa muy cerca de la embajada norteamericana, muy cerca de aquí de MBS, y exactamente ese es estamos viendo la imagen del Nicholas Palmieri. Él rentaba una casa de lujo, hizo una fiesta de su cumpleaños donde fueron abogados de narcotraficantes, supuestamente, e invitó personal diplomático y a personal de otras agencias de Estados Unidos, y el estilo de vida levantó sospechas Y lo cesaron. Y esto es un escandalazo, ¿Sabes? porque incluso se le acusa de haber utilizado fondos de la DEA para fines no vinculados con el combate al narcotráfico. Entonces, si a esas, Luis, nos vamos, la relación, uno, va de nuevo, no ha sido la mejor. Dos, pues así que digas la DEA en qué buenas condiciones está, pues tampoco es cierto. Qué gran trabajo ha hecho, no te la creas tanto. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, siempre le digo a mis clientes, no porque tú tengas una relación con norteamericanos, no significa que sean la 18ª maravilla del mundo. Pero dentro de todo esto, Luis, viene la otra parte que es la que más me preocupa, que es la radicalización del discurso en los Estados Unidos, sobre todo por esta parte de que quieran homologar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Okay. Déjame ponerlo en este contexto. Dios bendito, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le va a tocar enfrentar a las posibles consecuencias por una tentativa de equiparar a los cárteles. Lo que va a ocurrir es que, como muchos de los análisis que he escuchado y que he leído, todos apuntan a lo que va a tener que enfrentar a quien gane la siguiente elección presidencial, sea la corcholata que tú me digas. Se va a enfrentar a muchos problemas económicos, problemas sociales, y se puede llegar a enfrentar, Luis, a esto, a que durante un escenario, a mi juicio, un escenario de requerir aumentar puntos de popularidad en Estados Unidos, como por ejemplo una elección presidencial del 24. Alguien va a decir, híjole, pues no sé, incluso el mismo Biden, pues para ganar puntitos voy a darle gusto a las alas duras de los estados republicanos. Y que más allá de la política trasciende también al dolor. Lo hablábamos con Adrián Levarón, ¿no? Hace unas semanas. Y dice, por favor, declaren los terroristas. Para mí eso es terrorismo. A ver, Luis, no tengo manera de decirle que no tiene razón. Porque ahí, y él no es ni republicano, ni demócrata, ni nada. Él le vale. O sea, él lo que quiere es justicia, ¿no? Fundamentado en la lógica de lo que él ve. Pero vamos un poco para que podamos entender eso qué. O sea, que seamos cárteles. A ver. Que en vez de que les digas cárteles ahora o le voy a llevar carteles, organización ahora les digas terrorista. ¿Terroristas qué? ¿Y a mí de qué?
¿A mí por qué me afecta? O sea, que los gringos lo vean igual que Al Qaeda, ¿qué? A ver. Este es el punto, Luis. Decía, consecuencias. Uh-huh. Quien gane, quien sea ungida para la presidencia de la República y gane... ¿En Estados Unidos? No, en México. En México. La corcholata que gane se va a enfrentar a muchísimos problemas. Y uno de ellos puede llegar a ser que nuestros cárteles sean ya vinculados a programas específicos de los Estados Unidos como organizaciones terroristas. ¿Esto qué va a implicar? Que México es un país, va a ser considerado como un país que tiene terrorismo. México va a caer en el grado de confianza de inversionistas. México va a sufrir alertas terroristas por parte de las autoridades norteamericanas. Nuestro prestigio se va a ir al piso. El impacto de los programas de la OFAC, de los programas de FinCEN, los programas del FBI, todos van a estar sobre de nosotros. O sea, Tesla no vendría a México. Por ejemplo, en una de esas hay un programa, dentro del programa pueden decirle, tú no puedes operar en un país, ojo, no que tenga grupos terroristas, sino un país que no combata al terrorismo, y entonces Tesla y todas las demás empresas podrían, en un simple y sencillo análisis de riesgos, Luis, podría decir, ¿sabes qué? Pues me voy. Pero me vas a decir, oye, pero pues esto, me vas a revirar, oye, ¿esto qué tan cierto puede ser? O sea, como dice Ann Milgram, no están combatiendo como deben de combatir. No estás haciendo no están nada haciendo la chamba, les falta. Para impedir el tráfico de fentanilo. Entonces puede ser, espérame, ¿y esto por qué te lo digo? Porque hay muchas voces que lo que señalan es que otra vez, no lo digo yo, no son mis palabras, Luis, son las palabras de no pocos editorialistas en Estados Unidos, claro, por supuesto, todos de ala conservadora. Sí, México es un país que al no combatir a los cárteles que actúan como grupos terroristas, están validando la actuación. ¿Y dónde está lo duro, Ruiz? Aquí, las voces que se están sumando. Ejemplo, el fiscal general de Virginia, el señor Jason Millares, está liderando a un grupo de fiscales, 21 en total, que le enviaron una carta al presidente Biden y al presidente, y al secretario de Estado diciéndole, necesitamos que sean designados cárteles. ¿Para qué? Para poder tener otras políticas, y dos, tener más presupuestos. Ahora, termina, Salvador. ¿Y dónde está lo interesante de lo interesante? De ese grupo de 21 fiscales generales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 21 van a buscar la reelección en 2024, que es lo que van a necesitar para reelegirse al puesto, que son por elección popular en Estados Unidos, que van a necesitar algo que los haga ver bien, presionar a su propio gobierno para que nos designen a nuestros cárteles como organizaciones terroristas, da votos. Si eso pasa, ¿pueden los gringos entrar más al país? ¿Podrían volver a hacer algo como lo de Calderón en algún momento? Dada la tensa relación que hay, que no los vamos a dejar entrar, las consecuencias serían más bien de este índole, de índole económico, pasaría lo mismo que estamos viendo en Ucrania, Luis. A ver, estoy de acuerdo que Trump en su momento dijo, vamos a bombardear cárteles. Bueno, por Dios, más allá de la obscenidad de la idea misma, no tienen por qué entrar grupos de reacción, los Navy SEALs y cosas por el estilo. Lo que puede ocurrir es, pues, lo que estamos viendo en Ucrania. Oye, vamos a imponer sanciones y vamos a asfixiar tu economía. O incluso podemos empezar a lanzar acusaciones en contra, o investigaciones por lo menos, en contra de funcionarios que o no estén haciendo nada, o que de quienes tengamos ya datos precisos de que tienen algo que ver con los cárteles. No importa, Luis, desde qué perspectiva lo analicemos esto, serían pésimas, verdaderamente malas noticias para quien en 2024 quiera ser presidente o presidenta. Llegue a ser presidente de México. ¿Es un riesgo? Sí, por supuesto. Pero también, Luis, tenemos que decir algo, y lo tenemos que decir con todas sus palabras.
por supuesto que clasifican como cárteles, uno. Ujú. Perdón, los cárteles por supuesto clasifican como organizaciones terroristas. No tengo manera de decirte que no. Claro. Uno. Dos, hay una forma, y esto implica regresar a palitos uno. Vamos a regresar al kinder. Hay una forma para combatirlos. Y es atacar otra vez, Luis, nuestra cantaleta, atacar a las finanzas de los cárteles. Sí, claro, tenemos a cualquier cantidad de entidades, pero pues ¿dónde está el dinero, Luis? Salvador Mejía, te seguimos en tus redes. Cualquier cosa, Luis, @ESMGIA. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Oiga, opine con nosotros, 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. Ja, 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 Salvador Mejía, adivino del futuro, nomás viendo su bolita de cristal. Puros programas grabados de hace 10 años. Ustedes están en quiebra, son unos chafas de primera. Paleros desinformadores maliciados. Saludos desde Colima. Aquí la ciudad es muy violenta y parece que la gobernadora no está haciendo nada. Nos dicen aquí en el WhatsApp, oye, pregúntale de las visas. O sea, si eso pasara, ¿qué pasaría con las visas que de por sí ya son más difíciles? Justamente riesgo país. Ajá. Si tú provienes de un país que está catalogado como un país que no combate al terrorismo, pues tu nivel de visa se va a ir al piso. Nos dice aquí una persona, yo entiendo lo de Levarón, pero él no quiere justicia, él lo que quiere es venganza. Bueno, muy duro, ahí lo que dicen. A ver, oigan, pero también hablen del otro tema, ¿eh? Hay un consumo de opioides en Estados Unidos. Las empresas farmacéuticas son responsables, es cierto. Sí, El fentanilo surge en 2010 y lo daban como chochitos. Dopsic, la serie. Dopsic está Es buenísima. buenísima, que habla Ve a del tema. Dopsic, ve a Dopsic. Además, las actuaciones son maravillosas en esa serie. Pero es cierto, o sea, te lo daban como chochitos y además lo que querían era que consumieras más y más y más y generaron una gran crisis de fentanilo. Aquí esta persona que está muy enojada porque transmitimos la entrevista de Adrián Levarón y que dice que es de hace años, no es de hace años, fue de la semana antepasada. Hablábamos de este tema de los cárteles terroristas y creo que teníamos que tomarlo con mayor seriedad. Y el mismo Adrián Levarón nos decía que tiene una persona que se enganchó con el fentanilo por una farmacia, no porque se fue a drogar, pero bueno. Hola, muy buenos días, felicidades. Me gusta la conversación, así podemos escuchar lo que dicen. Sería conveniente seguir el ejemplo del Salvador. Deberíamos de tener un Bukele. Caray. Pues, El problema es que habrá quien sí diga que no, es, hay que es mucha viable. gente que dice que si Bukele Que le por está ahí- yendo que por ahí muy va. bien en sus Que por ahí va. aprobación. Pues puede ser de tal nivel la crisis que, híjole. El índice de democracia lo vemos también como está cayendo a nivel global y a Bukele le pueden decir lo que quieran, pero le ha funcionado. Está horrible, Sí. pero le ha funcionado, Salvador. Porque tiene un régimen totalmente volcado a su favor. Pues Por es eso totalitario. por eso puede hacer lo que quiera. No sé si te suena. Claro. Pero esto, Luis, auditorio, se combate de dos maneras. Con tanques, con armas, no sé si recuerden también eso, no sé si les suena conocido, o con inteligencia, con buenas políticas, con apego a derecho y sobre todo con honestidad. Se están comportando como terroristas, pues vamos a juzgarlos como terroristas. Gracias, Salvador Mejía. A la orden, Luis.